tuve la fortuna de ser una de las personas a quien se lo entregó. Se fue de una manera muy abrupta también mi abuelo. Él tomó la decisión de quitarse la vida ya a una edad, a una muy entrada edad. Algo súper loco, muy potente, porque cuesta mucho asimilar algo como eso. ¿Cómo no? Álvaro, probablemente uno nunca encuentre una explicación o una manera de comprender que eso ocurra. Tampoco durante muchos años se hablaba siempre de las depresiones asociadas a los suicidios y es algo que comprendemos que responde a múltiples factores y que no es esa la manera de asociarlo. Pero ¿él tenía alguna enfermedad? ¿Hubo algo que tal vez para ti te ayudara a entender por qué tomó esa decisión? Probablemente. En aquel entonces yo la verdad es que no lo entendí muy bien. Con el tiempo me di cuenta que con la edad él se transformó en un hombre quizás cada vez más solo. Él me fue llama muy la atención que hacías énfasis siempre en lo del silencio. Sí, porque no era un hombre de muchas palabras, era un hombre más de gestos. Ahora me estoy recordando cosas como los almuerzos en la casa. Era un viejo a la antigua igual, pero amable por todos lados y un tipo muy respetable. Y efectivamente cuando sucedió esto, a mí me costó mucho asimilarlo. Después entendí que él se sintió solo, entendí que ya no tenía a su compañera desde hace mucho tiempo, entendí que el taller mecánico en el que trabajaba ya no le daba las lucas, ¿cachai?, para seguir viviendo. Entonces él, como sostenedor de hogar, también una idiosincrasia bastante machista, mucho más en esos tiempos, yo creo que él de alguna manera sintió que ya, no sé, quizás no valía mucho la pena seguir viviendo. Y así lo logré aceptar finalmente. ¿Tú cuántos años tenías cuando esto pasó? 20 y algo, yo creo que estaba en la escuela de teatro, saliendo de ahí más o menos. Álvaro, ¿y hubo alguna señal a lo mejor que te hizo pensar que podía pasar algo así? ¿Cómo te tomó? No, a mí ninguna. Le preguntaba después a mi familia, que fueron quienes lo encontraron. Y no, tampoco. Ninguna. Te digo algo, yo soy una persona súper culposa y te escucho. ¿En ningún momento sentiste culpa de no haberte dado cuenta, de no haber estado más cerca, de no haber cachado que iba para ese camino? Sí, pues, sí, claro. En algún momento sentí rabia. Que había estado perdiendo el tiempo acá y que se lo debería haber dedicado a él. También, no sé, pues él siempre me sostuvo a mí en muchos ámbitos de la vida. Entonces también me hubiese gustado poder regalarle un poco más de mi trabajo, poder haber tenido conversaciones ya más adultas, y de alguna manera desde esa misma forma, desde ese prisma, desde la adultez, poder haberme enterado de algunas otras cosas o haber podido conversar cosas que quizás a él también le iban a alivianar un poco el camino y el peso de la vida. ¿Hay algún momento clave en tu historia donde recuerdas el rol de tu abuelo, el que estuvo ahí, el consejo que te dio, la palabra, algo que tal vez marca justamente esta historia? Pues tengo hartos recuerdos. Afortunadamente son lindos. Cuando me enseñó a andar en bicicleta, cuando me hacía allá nosotros nos jugábamos con unos tubos de cobre y les poníamos madera como si fueran metralleta y tirábamos unos cachirulos con punta, así. Como una cerbatana. Claro, exacto. Y él en su taller mecánico me armaba unas weás que era la envidia de todos mis amigos. Cuando en arte una vez me pidieron que hiciera tenía que tallar un bote, un barco, y él me lo hizo en el taller con las máquinas del taller. Y yo llegaba con la embarcación a la sala, así, mira este yate, weón. Claro, navegando por el Rahue. No es tan factible porque hay mucha caca, entonces no... Bueno, por el Damas, entonces. Rahue y